Hola, ¿qué tal? El día de hoy resolveremos algunos ejercicios de la guía de Comipems. El tema es series espaciales. En este ejemplo debemos elegir la figura que completa la serie. Es importante conocer los sentidos horario y antihorario para poder observar el comportamiento de las figuras. Una vez aclarado esto, vayamos a observar la sucesión. Está compuesta por un círculo que no se mueve, por un triángulo que cambia de posición y de color, y por un par de flechas que forman un ángulo recto y también cambian de posición. Primero observemos el triángulo. Se desplaza en sentido horario y sigue el patrón negro, blanco, negro, por lo tanto el último triángulo deberá ser blanco. Tenemos ahora esta figura. Analicemos el comportamiento de las flechas. Se desplazan en sentido antihorario y nos queda esta figura. La respuesta a esta pregunta es el inciso D. Pasemos al siguiente ejercicio. Debemos encontrar la figura que sigue en la sucesión. Observamos que es un cuadrado que tiene 5 filas y 5 columnas. En su interior hay pequeños triángulos color negro que van aumentando según su posición en la serie. Para poder visualizar mejor la sucesión, borremos una parte de ella. Podemos darnos cuenta que en la primera columna hay un triángulo que se mueve una fila hacia abajo. Ya que hemos detectado ese comportamiento, obtenemos esta figura. Ahora observemos la parte que habíamos borrado. Los triángulos se desplazan de manera diagonal y por lo tanto van aumentando su número. Un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos, 4 triángulos, así que la figura que estamos buscando tendrá 5 triángulos en diagonal. Y no olvidemos el triángulo de la última fila que se desplaza hacia abajo. De manera que si juntamos ambas figuras, obtenemos la figura del inciso B. En el siguiente ejercicio, tenemos una estrella de 6 picos y en su interior un hexágono. Ambas figuras están divididas en triángulos equiláteros blancos y negros que van cambiando su posición conforme avanza la serie. Veamos primero el hexágono. El triángulo de color negro se desplaza. La pregunta es, ¿en sentido horario o antihorario? En sentido horario. Por lo tanto, la siguiente figura será así. Ese será el triángulo equilátero relleno de color negro. Borremos ahora el hexágono que ya estudiamos para observar cómo se desplaza el triángulo de color negro, al igual que el anterior se desplaza en sentido horario. Identifica cuál será el triángulo relleno de color negro. Si tomamos en cuenta el triángulo del hexágono interior, obtenemos la figura del inciso D. Veamos el siguiente ejercicio. Como podemos observar, la siguiente sucesión se comporta así: más 1, más 10, más 1, más 10. Es muy común que en el examen encuentres sucesiones parecidas, así que debes identificar el patrón, saber qué se suma, resta, multiplica o divide a los números de la serie. En este caso la respuesta es menos 11. Pasemos con el siguiente ejemplo. Analicemos el comportamiento de esta serie. Como puedes observar, en todos los casos el patrón es menos 8. Por lo tanto, la respuesta es 3. Existe una fórmula general para las sucesiones o progresiones aritméticas. Es fácil identificar cuándo es o no aritmética. Si en ella se suma o resta el mismo número, como en el caso anterior que fue menos 8, decimos que es una progresión aritmética. Aquí tenemos la fórmula general. Vamos a analizarla, ya que en el siguiente ejemplo la vamos a emplear. AN es el enésimo término. N es la posición que ocupa el término. A1 es el primer término. D es diferencia, o el número que se suma o resta en la sucesión. Pasemos a analizar el siguiente ejercicio de la guía Comipems. La pregunta dice, ¿cuál es el término 13 de la serie? Observemos los números de la serie. 19 tercios, 17 tercios, 5. Nos damos cuenta que el denominador es 3 y no cambia entre el primer término y el segundo término. Después tenemos un número entero que es 5, pero se puede expresar en términos de tercios. Vamos a hacerlo de esa manera para que unifiquemos y solo tengamos fracciones. Ahora tenemos
19 tercios, 17 tercios, 15 tercios. Al no haber cambios en el denominador, sabemos que al final también habrá un 3 en el denominador, así que solamente trabajaremos con los numeradores, que son 19, 17 y 15. Si observamos los números, nos vamos a dar cuenta que siguen el siguiente comportamiento, menos 2. Vayamos a ver la fórmula y vamos a identificar cada uno de los valores. AN es el enésimo término en este ejercicio. El enésimo término es 13 porque es el valor que se quiere encontrar. A1 es el primer término en la progresión y es 19. D es la diferencia, que es menos 2. N es la posición que ocupa el término, dijimos que es 13. Una vez identificados los valores de la fórmula, podemos sustituirlos. Solucionamos por jerarquía de operaciones. Primero la operación dentro del paréntesis, después la multiplicación. Obtenemos 19 más menos 24. Sabemos que cuando tenemos símbolos diferentes nos da como resultado menos y nos queda 19 menos 24, así que obtenemos menos 5. Ese es el valor de la 13ª posición de la progresión, de manera que el resultado completo es menos 5 tercios, es decir, el inciso A de nuestra pregunta inicial. Si la suma de tres números consecutivos es 69, ¿cuál es su producto? Para hallar la respuesta debemos encontrar los números. Conocemos el resultado de la suma. Los números deben ser consecutivos, o sea que la diferencia entre ellos va de 1 en 1. Definimos n como el primer número, n más 1 como el segundo número, n más 2 como el tercer número. El enunciado dice que debemos sumarlos. Por jerarquía de operaciones eliminamos paréntesis. Sumamos términos semejantes. Debemos despejar el valor de n. Por lo tanto, el primer número es 22, el segundo 23 y el tercero 24. Ahora debemos calcular su producto, es decir, la multiplicación entre ellos. El resultado es el inciso B. Vayamos con el siguiente. El perímetro de un triángulo obtuso es igual a la suma de sus tres lados, lo cual expresado en lenguaje algebraico es... Para empezar, hay que identificar la figura. Es un triángulo. El equilátero tiene sus lados iguales, por lo tanto sería A más A más A o 3A. El isósceles tiene dos lados iguales, por lo tanto sería A más B o 2A más B. El triángulo obtuso posee un ángulo con estas características, por lo tanto tiene sus lados diferentes. Respuesta inciso D. En el siguiente ejercicio tenemos este enunciado. ¿Qué ecuación describe el problema? Un terreno rectangular tiene 5 metros más de largo que de ancho y un área de 500 metros cuadrados. Empezamos por definir la figura. Queremos representar su área. La fórmula es... Vamos a sustituirla con los datos que tenemos. Conocemos el área y sabemos que un lado mide 5 metros más que el otro. Definimos la medida más pequeña como X, en este caso la altura, y la base es 5 metros más. Cambiamos estos valores en la fórmula. Resolvemos la multiplicación por propiedad distributiva y obtenemos la siguiente expresión. Al ser una ecuación cuadrática sabemos que debemos igualarla con 0. Ya está, la respuesta es el inciso B. Vayamos con el último ejercicio del video. En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo A mide 3 unidades, el cateto adyacente 4 y la hipotenusa 5. ¿Cuál es el valor de la tangente del ángulo A? La fórmula de la tangente es: tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Reemplazamos los valores. Ahora tenemos tangente de A, es decir, el ángulo A, es igual a cateto opuesto, que mide 3 unidades, entre
cateto adyacente, que mide 4 unidades. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Tangente de A es igual a 3/4. Espero que les haya servido el video. Mucha suerte en su examen con mi PEMS. Muchas gracias. Nos vemos.